quisiera empezar hablando de algo que generalmente hacemos al fin de año. Bueno, no sé si todo el mundo lo hace, pero muchas personas lo hacen. Y es como hacer evaluaciones. Entonces hay gente que se detiene y dice, bueno, ¿y qué? Y algunos hacen evaluaciones y se deprimen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me deprimí porque dije, voy a bajar de peso este año y como que el genio de la lámpara entendió al revés, ¿es que dicen? Entonces como que parece que lo que hice fue subir un poquito más. Pero generalmente en esas evaluaciones lo que hacemos es medir cosas que tienen que ver con lo que se logró, con lo que se falló, con lo que faltó. Pero esas evaluaciones se limitan únicamente a nuestra parte económica, a nuestra parte relacional, se limitan a lo que es nuestra familia, y siempre lo marcamos en ese contexto, en el contexto de cosas que son muy personales, muy de nosotros, muy del cotidiano vivir. Pero quisiera preguntarle qué pasaría si esa evaluación lo hiciéramos en términos espirituales. Si usted hoy hiciera una evaluación y dijera, bueno, ¿cómo termino mi año con respecto a mi relación con Dios? ¿Cómo estoy con Dios en este momento? ¿Cómo terminé? ¿Cómo fue mi relación con Dios durante este año? Y obviamente esta evaluación creo que es muy subjetiva, o sea, como que no es tan fácil medirla porque como cualquier otra relación, a veces nuestra relación con Dios es igual, y no por Dios, sino por nosotros, y es que es fluctuante. Porque hay días que amanecemos amando a Dios con todo nuestro corazón y hay días donde amanecemos de pronto muy dispersos, muy cansados, muy fatigados. Bueno, tiene que ver con el ambiente y eso nos pasa a todos. Pero entonces, si es subjetivo, creo que la manera de medir realmente cómo está nuestra relación con Dios es como al punto que hemos llegado a entender cuál es nuestra obediencia a Dios. Y cuando hablo de obediencia a Dios, no estoy diciendo, bueno, a ver, ¿vine a la iglesia o no vine a la iglesia? ¿Me porté bien o me porté mal? No, creo que eso es muy básico, muy pequeño. Creo que cuando hablo de la obediencia, estoy preguntándome a mí mismo, y quiero que usted se lo pregunte a usted, ¿qué convicción hay en mi corazón de Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? Al punto de que cada decisión que yo tome sea guiada por Él. Que no tome decisiones desde mi propia prudencia, desde mi propio pensamiento, desde lo que a mí me parece, sino que yo me detenga un momento y piense, ok, con esta decisión que voy a tomar, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo se sentirá Dios con esta decisión que yo voy a tomar? Y tal vez de eso fue en lo que hicimos énfasis en este año que está terminando, y era caminando en obediencia. Entonces cada uno de nosotros terminará o determinará cómo camino en eso. Pero dejando las evaluaciones, entonces vamos a entrar en el nuevo año. Y cuando usted viene a la iglesia esperando el servicio del nuevo año, ¿usted qué espera? Pues una palabra de bendición. Una palabra que nos aliente y que nos motive para que el año entrante estemos seguros de que la bendición de Dios estará con nosotros y que Él nos guiará. Y obviamente es lo que yo quiero, que esta palabra sea eso para cada uno de nosotros. Y aunque es lo que yo quiero, lo que le pedí a Dios es que tal vez no sea un mensaje simplemente de palabras motivantes. Porque uno de los errores que podemos cometer nosotros como pastores es preparar un mensaje queriendo hablar lo que la gente quiere escuchar y no realmente lo que la palabra dice. Y no lo hago a modo de crítica, pero voy a decirle que tengo un conflicto personal con eso. Tengo muchos amigos pastores, entonces ellos publican en sus redes sus servicios. Y una de las invitaciones a un servicio de hoy era, prepárate para el éxito del próximo año. Ahora, eso es wow, ¿dónde es? ¿Dónde yo quiero ir? Bueno, pero para nosotros suena bien. Pero realmente lo que Dios está pensando con nosotros es el éxito para el año entrante. ¿O hay un pensamiento más grande y más amplio de Dios sobre nosotros? Y a veces cuando nosotros colocamos eso, es como si yo colocara una pared frente a mí y solamente viera lo que me quieren mostrar, pero perdiera la grandeza de lo que es ver la bendición de Dios. Esta mañana cuando me levanté, el día está bonito hoy, ¿verdad? Hoy sí es día de diciembre, parece de diciembre. Y tal vez cuando usted veía desde su ventana se veía como el sol y usted decía, está bonito el día. Pero cuando salimos a la calle y vemos ese sol, ese cielo azul, decimos, wow, tremendo. Pero lo vimos porque salimos, no nos quedamos desde la cama o desde la ventana mirando, diciendo, debe estar bonito. Fuimos y lo vimos. Y creo que Dios nos lleva a ver cosas mayores en lo que estamos viviendo. Por eso no quiero que sea simplemente palabras motivacionales,
sino que sea Dios el que nos lleve a entender cuál es el propósito de Él con nuestras vidas para este nuevo año. Entonces, pensando en esto, dije, bueno, vamos a predicar. Y entonces, Señor, ¿sobre qué predicamos? Y empecé a orar y dije, Señor, Josué capítulo 1, porque Josué capítulo 1 nos habla de cuando Moisés murió y entonces Dios le dijo a Josué, levántate y ve y pase el Jordán y yo te daré toda la tierra y todo lo que pisare la planta de tu pie será de bendición. Ese es el mensaje, pudo haber sido. Pero Dios me dijo, no, ese no es. Dijo, ok, entonces vamos a hablar sobre Filipenses 3, donde el apóstol Pablo dice, ciertamente dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que viene adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Por ahí sí es. Y Dios me dijo, no, tampoco es por ahí. No es por ahí el asunto. Y creo que cualquiera de esos dos mensajes o cualquiera de esos dos textos hubiera sido propicio para predicarlo en un año, en un servicio de finalizar el año e iniciar un nuevo año, hablando de lo que Dios quiere. Y en ambos textos está explícito e implícito la palabra obediencia, que la obediencia es la forma de alcanzar esa bendición. Pero creo que Dios me llevó por otro camino. Y ese camino que me lleva es donde Él quiere enfatizar el propósito que Él tiene sobre nosotros. Y entonces yo quiero que usted se traslade por un momentico al 31 de diciembre. Estamos hoy a 28, pero usted está en el 31 de diciembre. Y más o menos eso de las 6 de la tarde o antecitos, usted empieza a recibir mensajes y empieza a mandar mensajes. Y esos mensajes que dicen, que Dios te bendiga. Que tengas un año próspero, que tengas un año de bendición, que te vaya muy bien, que todo te salga de la mejor manera, que Dios esté contigo. Y está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, está bien que hagamos eso. O sea, está bien porque vamos a bendecir, vamos a hablar bien del próximo año y vamos a hablarle bien a las personas que queremos del próximo año bien y esperamos que las personas que nos quieren también nos hablen bien del próximo año. Pero, ¿quién sabe, si no solamente Dios, qué nos disparará el 2026? O sea, ¿quién puede estar seguro de que el 2026 será del éxito? Entonces me remontaba yo ayer pensando, entonces me remontaba al año nuevo del 2019. Entonces el 2019, el 31 de diciembre, seguramente todos hicimos eso. Desear cosas buenas, que Dios te bendiga, que este año sea bendito. Pero ninguno tenía en su mente pensar en una pandemia. Ninguno. Y la pandemia fue dolorosa. Y la pandemia fue triste. Y en la pandemia muchos perdimos seres que amamos. Pero aún en medio de esa pandemia, Dios nos mostró también su misericordia. ¿Cuándo vieron la misericordia de Dios en la pandemia? ¿Cuándo vieron el amor de Dios en la pandemia? Pero ¿cuántos de los mensajes del 2019 al 31 de diciembre fueron, y este año tendrás éxito? Y ese año de pronto no fue tan fácil trabajar, no fue tan fácil hacer muchas cosas, porque todos fuimos confinados a quedarnos en la casa y a depender absolutamente ¿de quién? De Dios. Así que en ese sentido es donde Dios nos lleva a entender algo diferente. Así que yo no puedo decirles qué les deparará el 2026. Sí quiero y vamos a orar en este momento para que la bendición de Dios esté con nosotros en el nuevo año. Pero yo no le puedo decir, y ahora, y prohíbo que te enfermes, y que no quiebres, y que te vaya, y que nadie en tu casa vaya a resultar peleando con nadie. No todos van a estar felices, todos van a estar alegres, todos vamos a tener esa... No, yo no puedo decir eso, porque eso no lo sé yo, no lo sabe usted, ni lo sabe nadie. Podemos confiar en Dios, pero ¿cómo entonces entramos al nuevo año? Y tal vez quiero hacer énfasis o enfocarme en lo que Dios más o menos como desde mediados de noviembre, creo que fue, colocó en mi corazón sobre lo que debería ser el próximo año, y es una fe en acción. Y ese es el propósito para el 2026 y va a aparecer ahí en su pantalla, una fe en acción. Ahora, este es el propósito para este año. Este año que Dios nos permita a nosotros caminar en fe, pero que esa fe que tengamos se vea en acciones. Cuando usted lee Santiago en algún momento le dice a la gente, le dice, muéstrenme ustedes su fe sin obras y yo les voy a mostrar mi fe por mis obras. Le está diciendo, la fe no es algo, no es una palabra que se difumina, sino es una palabra que puede llevarse en la realidad de acuerdo al estilo de vida que se tenga.
Así que acá tengo unas preguntas. Iba a traer el celular para que los que están en la pantalla lo hicieran, pero dije no, de pronto no. Pero si usted está afuera, si usted está en su casa, si usted está en otro lugar, por favor respóndala ahí con las personas que están acá. Pero quiero preguntarles a ustedes y quiero que algunos dos o tres me digan, ¿qué significa o qué entienden ustedes por tener una vida cristocéntrica? ¿Qué significa tener una vida cristocéntrica? ¿Qué entiende usted por eso? Seguir a Cristo e imitar a Cristo, dice Florecita. Ok. Ser firme en las cosas de Dios. Ok, ¿alguien más? ¿No escuché? Una vida basada en Jesucristo y en su palabra. Uno más. ¿Alguien más? ¿Uno más? Que todo lo que haga y emprenda esté dirigido por Dios y sea para glorificar a Dios. Ok, pregunto, ¿estamos de acuerdo con todas las definiciones? ¿Estamos de acuerdo que eso es una vida cristocéntrica? Listo. Mi segunda pregunta es, ¿será importante que tengamos una vida cristocéntrica? ¿Será importante? O sea, ¿todos de acuerdo es importante? Bueno, y viene la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto a colocar a Cristo en el centro de tu vida? Porque, amén, Florecita, yo te creo y qué bueno que lo respondas. Y yo también quiero decir amén. Pero aunque yo lo quiero y yo lo deseo, hoy no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque, y tiene que ver con lo que Dios nos va a hablar hoy, porque tiene que ver con realmente, ¿sabe? Dios creo que rompe a veces nuestro orgullo, rompe nuestra vanidad y rompe nuestro egocentrismo. Una de las cosas que tenemos nosotros es que somos muy egocentristas. Y ser egocéntrico es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y aunque entendemos en Dios y comprendemos a Dios y amamos a Dios y entendemos y nos dio el mejor ejemplo de lo que no es ser egocentrista. Porque si Cristo hubiera sido esa persona, seguramente no va a la cruz del Calvario. Pero aunque tenemos el ejemplo, algo que nos duele, que nos cuesta romper en nuestra vida, es esa estructura de pensar solamente en mí. Y entonces voy a hablar de uno de los peores errores, no, de las peores enseñanzas que se ha dado a la iglesia. No digo acá en esta iglesia, sino estoy hablando en la iglesia en general. Y es el mal concepto que se le da a la palabra fe, porque estamos hablando de una fe en acción. Pero resulta que la palabra fe se ha malinterpretado, se ha mal usado. Hemos tenido una concepción equivocada y déjeme colocarlo de una manera gráfica. Muchas personas, no estoy diciendo que usted, no estoy diciendo que yo, pero estoy diciendo que muchas personas en el cristianismo, muchas personas que se dicen cristianas, voy a hacerlo gráfico, piensan en la fe como si fuera, usted conoce las máquinas dispensadoras que tienen chocorramos, chocolatinas, paquetes y todo, y piensan que la fe es eso, como que yo me acerco y digo, a ver, ¿qué quiero hoy? Ok, entonces no colocamos una moneda, sino colocamos una oración y la oración que hagamos es, Señor, y yo deseo que tú hagas tal cosa y estoy esperando que el paquete que pedí baje. Como quiera que se llame el paquete que tú quieres. Porque puede ser en la economía, puede ser en un trabajo, puede ser en un lugar donde vivir, puede ser en algo material, puede ser en algo sentimental, en algo emocional. Como si Dios estuviera obligado. Porque esa es la fe, Dios está obligado a hacer lo que yo le digo. Y cuando vivimos de esa manera, resulta que hay muchas personas que por esa enseñanza que llegaron a la iglesia vuelven atrás. Y yo diría que tienen razón porque se les vendió una publicidad equivocada. A mí me prometieron que yo venía a la iglesia y que, mejor dicho, me iba de las deudas. Y que ya todo iba a estar bien. Y que mi esposo volvería. Y que mi hijo tal cosa. Y que tal cosa. Y me prometieron y me cumplieron. Y vuelven atrás. Y usted podría decir, uy, tan duros de corazón. No, pues les dijeron algo que era equivocado. Porque no les enseñamos a Cristo, sino les enseñamos que Dios era el cumplidor de promesas. O los que no son cristianos nos tildan a veces de locos y de tontos. Y desafortunadamente también tienen razón. Porque resulta que ese tipo de fe no está colocada en algo real, sino su soporte es algo emocional, es algo solamente del deseo. Y ese deseo es el intenso deseo que ocurra algo. Entonces yo deseo que algo ocurra. Y ojalá pase. Y si no pasa, entonces me defraudo y me decepciono de Dios. Y quiere decir que yo no entendí que era fe. Porque fe no es para que me pasen cosas buenas. Porque Jesús no es el genio de la lámpara.
Porque Él no fue a la cruz del Calvario para preguntarte cuál es tu deseo en esta mañana, lo voy a conceder, sino que Él vino por algo mucho más grande. Y creo que a eso es a lo que nos apunta lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Hemos hablado muchas veces de que no somos una religión y entonces usted dirá, sí, pastor, siempre lo ha dicho, pero bueno, entonces cambiamos la expresión religión porque nosotros profesamos la fe cristiana. Ah, ok, listo, suena bien. Profesamos la fe cristiana. ¿Y qué significa profesar la fe cristiana? Profesar la fe cristiana significa que nosotros no estamos sentados en algo emocional. Ahora, por un momento, no sé si usted se ha preguntado esto, pero quiero que se tome 15 segundos porque no tengo más tiempo para hacerlo, pero que se pregunte por qué usted es cristiano. Y seguramente que si usted se detiene en su casa, más bien hacerlo esto con calma, entenderá que usted no es cristiano porque se emocionó, porque como en la Virgen de Guadalupe algo le sopló por detrás. No, usted no es cristiano por eso. Usted es cristiano tal vez porque Dios le trajo una revelación a su vida. Porque tal vez algo pasó en su vida que le hizo entender que Dios era real, que Dios era verdadero y que Dios estaba con usted. Entonces la fe no es algo irracional, porque cuando tenemos una fe irracional, ¿sabe? Primero, esto habla mal de nosotros. O sea, tener una fe irracional habla mal de nosotros. Entonces usted llega a su casa diciendo, no, es que Dios me va a dar un carro y me va a dar... ¿Y por qué? Porque en la iglesia me dijeron y yo creo. Sí, claro, nos ven como locos y tienen razón, porque no tiene un sustento. Pero y no solamente habla mal de nosotros, sino afrenta, como que daña el nombre de Dios. Porque parece que Dios no fuera Cristo el Señor, sino que fuera Aladín el genio. O sea, lo desvirtúa de quién es Él. Y Él es Dios, Él es soberano, Él es santo, Él es eterno. Él es el maravilloso Dios, el que nos ha amado y nos ha bendecido. Entonces, ¿qué pasaba cuando usted estaba sin Cristo? Cuando usted estaba sin Cristo, usted caminaba en oscuridad, en tinieblas, en la confusión de su mente. Pero la fe, escúcheme la palabra, la fe en Cristo lo llevó a ser consciente de esa manera errada que llevaba vida y lo lleva a caminar en luz. ¿Pero qué lo lleva a caminar en luz? La fe en Cristo. Entonces, ¿qué es la fe en Cristo? Que por la fe yo creo que Dios existe y porque Dios existe empiezo a conocerlo y conociéndolo mi vida es transformada. Y no es algo irracional, sino es algo que viene de una comunión con Él, de una relación íntima con Él. Entonces, cuando estoy en esto, puedo entender o puedo comprender que Dios es fiel. Alguien acá, por lo menos así sea una sola persona, pero alguien acá ha visto en su vida personal la fidelidad de Dios. ¿De casualidad alguien? Entonces cuando yo hablo de la fidelidad de Dios estoy diciendo, yo creo porque creo en un Dios que ha sido fiel y que su fidelidad ha sido evidente en mi vida. Yo la he visto. No todas las cosas que le he pedido a Dios me las ha otorgado. Tal vez siempre coloco el mismo ejemplo, perdóneme, no puedo colocar el de otro, coloco el mío, pero tal vez mi anhelo era haber tenido hijos. No los tuve. Pero el hecho que yo no tenga hijos no quiere decir que entonces Dios deja de ser Dios. No, lo que pasó es que yo no soy papá. Eso fue lo que pasó. Pero Dios sigue siendo Dios. Y mi convicción de que Dios es Dios no depende de que se cumpla un deseo que yo tengo, sino que yo tengo la convicción de que Él es Dios y aunque no entienda el por qué, sé que Él es Dios y sabe lo que es correcto. Wow, y esto es duro. Porque romper con mi ego de, pero ¿cómo así tiene que ser? No tiene que ser. Porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Porque Él es el que tiene la autoridad. Así que si me sustento en la fidelidad, el apóstol Pedro dice lo siguiente con respecto al mensaje que ellos predicaban. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Dios Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro, está diciendo, yo no vine a echarle un cuento acá carretudo. Yo no vine a echarle acá un discurso de que imagínense y entonces, yo le estoy hablando de algo que yo vi. Cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando predicamos de la palabra, por eso es tan importante la palabra, hablamos de lo que dice la palabra. Por eso le digo, el otro año será un año de éxito,
Bueno, ¿y yo de dónde puedo sacar eso? Si yo voy a la palabra, ¿de dónde saco? ¿Cómo sustento eso? Ahora, sí, puedo hacerlo. Puedo hacerlo, pero sacando textos de contexto y queriéndole doblarle el brazo a la palabra y diciendo, es que la palabra dice tal cosa, pide lo que quieras y te daré por herencia el mundo. Sí, pero yo entiendo el contexto de en qué marco está diciendo eso o por qué está diciendo eso. Así que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que nosotros creemos porque tenemos una convicción. Ahora, pensando en que seamos cristocéntricos, y pensando en tener una fe en acción, el apóstol Pablo entonces escribe a los romanos este texto. Y lo pensé, pero Dios me llevó a él. Pero lo pensé porque yo dije, pero esto es lo que yo le digo a la gente cuando está pasando un momento de adversidad. Pero es el texto que Dios me da para esta prédica. Y es Romanos 8, 28 y 28 al 30 que dice, y sabemos, me encanta eso, y sabemos, o sea, estamos convencidos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces la pregunta acá es ¿con qué ánimo, con qué pensamiento o con qué actitud deberíamos nosotros iniciar el 2026? O sea, ¿cómo entro yo a ese nuevo año? ¿Qué es lo que Dios quiere? Generalmente nosotros, o sea, los días continúan, pero sí cada fin de año es como si terminara un ciclo y el nuevo año es como si iniciara algo. Ok, listo, si voy a iniciar un nuevo año, ¿cómo debo iniciar ese nuevo año? ¿Qué es lo que debo hacer? Y entonces quiero hacerle acá una analogía y espero que me la entienda para seguir en el mensaje. Piense que usted tiene su carro. Usted tiene un carro y usted está pensando en hacer un viaje largo. Entonces su destino no es acá a la esquina. No, su destino es largo. Usted va a ir a la costa, usted va a ir, qué sé yo, a Ecuador, va a ir a Perú. Destino largo. Lo que tiene que hacer usted, si tiene su carro y si va a hacer el viaje por tierra, es mirar las rutas. ¿De acuerdo? Y el primer ítem que usted buscará para encontrar la ruta será el camino más corto. O sea, ¿cómo llegó más rápido allá? Ok, ese es el primer ítem que usted busca. ¿Cuál es el camino más corto? Pero mirando el camino más corto, no es lo único que usted va a mirar. Porque puede ser que sea el camino más corto, pero a la vez puede ser que sea el camino más costoso porque hay muchos peajes y usted no tiene el dinero para pagar esos peajes. Entonces le tocaría irse por otro lado que no sea tan costoso. O puede ser que sea el camino más corto, pero puede ser que la vía esté muy agrietada, muy dañada y usted dice, no, pero me voy por acá y voy a dañar mi carro. Entonces dice, no, tampoco ese es el ítem, no es la forma de tomar una decisión. O puede ser que usted diga, no, es el camino más corto, la vía está buena, pero es muy inseguro. Entonces no me voy a arriesgar porque puede ser que me suceda algo en el camino. O puede ser la otra, que es el camino más corto, pero todo el mundo lo va a coger porque es más corto. Entonces yo prefiero coger otro destino porque en otro destino va a llegar más fácilmente. ¿A qué voy con esto? Que el destino en ningún momento cambió. Lo que puede variar, ¿qué es? La ruta. ¿Por dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar a ese lugar que quiero? Es lo que puede variar. El camino. Pero mi destino es claro en lo que yo quiero llegar. Entonces, como cristianos le pregunto, ¿usted tiene claro el propósito de Dios para su vida? ¿Usted tiene claro el destino? Porque entonces cada año será como una ruta. Y en la ruta Dios hará variaciones, pero el destino no cambia. Y a eso es lo que voy. O sea, yo no puedo iniciar cada año diciendo, oye, ¿en este año qué? Porque es como si yo me enfocara solamente en el aquí y no entendiera que hay un destino final. Que hay un lugar al que Dios quiere que yo llegue, que hay un lugar al que Él espera que yo pueda llegar de la manera que quiere que llegue. Entonces, cuando entiendo que como cristiano estoy llamado a ser un hombre o una mujer cristocéntrico, entenderé que el Señor marcará la ruta. Así que puede ser que el año 2026 sea similar al 2025. Puede ser que no pase algo sobrenatural. Puede ser que usted siga haciendo las mismas cosas. Obviamente crecerá, madurará, fortalecerá muchas cosas, pero siga viviendo lo mismo. Puede ser que en el 2026 Dios cambie totalmente su vida y qué sé yo, haga algo que lo lleve a vivir diferente en cierto aspecto. Puede ser que Dios haga eso.
Pero independiente de que usted siga igual en el 2026 haciendo las mismas cosas que hace, o independiente que cambie de meta, de meta no, sino que cambie de forma porque se fue a otra ciudad, porque cambió de trabajo, porque pasó algo, era soltero y se casó, qué sé yo, lo que pueda llegar a pasar. Usted lo que tiene claro es que nada de eso puede afectar el destino que usted tiene, porque el destino es lo que Dios ha marcado para su vida. Entendiendo eso, entonces podemos entender que Dios puede cambiar las rutas, pero nunca cambiará el destino. Y esto le da pie a mi primer punto. Dios nos llamó con un propósito. Y yo quiero que usted entienda esto porque es importante que usted entienda qué significa ser llamado. ¿Qué significa realmente que Dios me haya apartado? Entonces, ¿es usted realmente hijo de Dios? Ay, pastor, ¿me está haciendo colocar duda? No estoy haciendo colocar duda en su corazón. Sino le pregunto, si usted realmente es hijo de Dios, usted debe entender que hay un propósito. Y en ese sentido, yo no puedo, ni nadie puede garantizarle que en el año que viene usted va a tener todo bien o todo mal. No, vamos a tener cosas muy buenas. Y seguramente van a venir cosas difíciles. Pero tal vez si ahorita empezando enero, a usted, qué sé yo, llega al trabajo y le dicen, te aumentamos, te hemos ascendido a gerente de la empresa y vas a ganar 3 veces más de lo que ganabas. Y tú no puedes decir por eso, uy, Dios me ama, me quiere, este es el año de bendición. O si llegas y te dicen, no, mira, estamos recortando personal, así que no contamos más contigo. Tú no puedes, no, Dios no me ama y este año. No, ninguna de las dos cosas va a marcar tu relación con Dios. Porque simplemente son cosas que suceden. Y obviamente vamos a ser agradecidos si Dios trae una bendición, vamos a confiar en Dios si hay una situación adversa. Pero mi relación con Dios, a lo que voy, al centro de lo que quiero decir, es que mi relación con Dios no se sustenta en lo bueno o lo malo que me pase, sino se sustenta en que confío en Él y que independientemente de lo que pase en mi vida, Dios me llamó. Ahora es importante esto, escúcheme, es importante. Dios te llamó. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues porque Dios te llamó. Ok, ¿y qué quiere decir eso? El versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, una vez más repito, solamente para seguir. No sé qué va a pasar en este nuevo año, no lo sé. Espero que vaya bien, espero que Dios bendiga, tengo propósitos, tengo sueños, tengo proyectos personales o tengo proyectos familiares. Amén, eso está perfecto, lo voy a caminar en Dios. Pero los cristianos, usted y yo como cristianos, miramos nuestro presente, y yo me paro en este presente a la luz de nuestra esperanza futura. Ahora pregunto, como cristianos, nuestra esperanza futura, ¿cuál es? El aumento de sueldo, el comprar la casa, el matrimonio, el tener un hijo, el terminar una carrera. ¿Esa es mi esperanza futura hablando en Dios? ¿O cuál es mi esperanza futura? La eternidad con Él. Entonces yo tengo que entender que me paro en este punto, que no importa. Ahora piense un momento otra vez en los mártires de la iglesia primitiva. En una cárcel, apedreados, latigados. O sea, yo no los veo ellos diciendo, oh Dios, este no fue mi año, me tocó el año del piojo. Este año, no, ellos no estaban hablando del año del piojo, ni mucho menos. Ellos se paraban en las circunstancias que estaban viviendo, mirando ¿a qué? A su esperanza futura, lo que venía adelante. Así que amamos a Dios por el conocimiento que Él nos dio primero. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, ¿por qué usted ama a Dios? Si usted ama a Dios solamente porque me dice, no, pastor, es que es tan rico venir a la iglesia. Ay, es que es tan chévere, a mí me gusta y me abrazan y, ay, cantan tan bonito. Ahora, todo eso está bien, pero aunque todo eso está bien, esa no es la razón por la que amamos a Dios. Porque si esa fuera la razón por la que amamos a Dios, el día que no me abracen, o el día que no me besen, o el día que las chinas no canten bonito, entonces me voy de la iglesia. Porque no es eso lo que me sostiene. Lo que me sostiene es el conocimiento de lo que Dios me mostró primero a mí, de la revelación que tiene.
Y ese amor nos hace confiar en Dios a pesar de. ¿Y por qué nos hace confiar en Dios a pesar de? Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios no cambia. Entonces puede ser, escúcheme, me encanta, y creo que muchas veces lo coloco como ejemplo, pero a mí me encanta José. Quiero preguntarle, el día que José tuvo los 2 sueños que tuvo, ¿Dios ya sabía dónde lo iba a colocar? Ahora, piense cuántas circunstancias atravesó José antes de llegar a ese lugar donde Dios lo colocó. Y las circunstancias no hicieron que el propósito de Dios cambiara. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Así que Dios nos ha llamado con un propósito. Así que no depende de lo que pase, porque independientemente de lo bueno o de lo malo que nos pueda suceder en este año, que vuelvo y le digo, no es crítica, sino o sí es una crítica, pero es una crítica no de mala, sino una crítica de tengamos cuidado. Porque yo puedo decirles, bueno, y entonces Dios le dijo a Josué, todo lo que pisar la planta de tu pie será vuestro territorio y alcanzarás metas, y eso es lo que Dios te dice para el próximo año, y llegas y te echan del trabajo. Entonces tú vienes y me dices, mentiroso, usted me dijo que me iba a ir bien y vea lo que me pasó. Y no estoy diciendo que a nadie nos van a echar del trabajo, sino estoy diciendo es cómo no puedo yo manipular, sino cómo entiendo lo que Dios quiere. Entonces, todo lo que me pase servirá para bien, independiente del amor que yo le tenga a Dios. Porque no depende de mi amor. Porque les dije al principio que nuestro amor es variable. No debería ser, pero tristemente lo es. Hay ocasiones donde amamos más a Dios, hay ocasiones donde amamos menos a Dios. Lo bueno del asunto es que Dios nos ama siempre igual. Lo bueno del asunto es que Dios, su amor siempre permanece, su amor siempre está ahí para con nosotros. Entonces no depende de nuestro amor, sino depende del propósito con que Él nos llamó, porque el propósito de Dios sí es perfecto e invariable. Y ahora, como estamos hablando de Dios, Dios es soberano, Dios es eterno, Dios tiene el control de todo, así que no importa qué situación buena, muy buena estés pasando, o qué situación mala, muy mala estés pasando, lo cierto es que tú puedes estar convencido, puedes estar seguro de que Dios cumplirá su propósito. De que Dios hará lo que ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque Él te escogió, pues Él te llamó. Pero Él no te llamó molestando. Déjenme colocar un contexto político para llegar a lo que estoy diciendo. El presidente Trump de Estados Unidos en este momento está en una encrucijada. Porque él movió a toda la milicia americana, los barcos, todo lo que había, el más grande, todo lo que hay. Y eso que él hizo vale mucho dinero. Ahora, si él hizo todo eso para sacarle la lengua al presidente Maduro y decir y me voy, pues ¿qué van a decir? No, fracasó. O sea, ¿para qué hizo todo esto? O sea, él tiene que buscar un resultado o él queda mal. Y afianza más al que está en el poder en el otro lugar, lo afianza más porque dice, no, pues si no pudo con todo lo que trajo, pues nadie puede. Eso es lo que va a suceder. Entonces a lo que voy es que Dios no te llamó para decir, Samuel, te llamo. Y después, no, mejor no. No, Dios no es como nosotros. Si Dios te llamó, Dios cumplirá, pero cumplirá conforme a su gracia. Así que amamos a Dios porque entendemos que Él nos llamó con un propósito. Sobre tu vida, sobre mi vida, hay un propósito. Así que transitemos este nuevo año en ese propósito y estaremos seguros. Entonces quiere decir que antes de decirle a Dios que me bendiga en esto o en aquello, lo que yo tengo que entender es que lo que hago es con el propósito de Dios y puedo entender que eso será lo que traiga bendición en todas las actividades, mi trabajo, mi familia, mis relaciones, todo lo que hago, porque estoy pensando, estoy colocando de antemano el propósito de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8 dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza, ya hablamos cuál es la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escúcheme,
Si Dios te escogió, si Dios te llamó, si Dios hizo todo eso, si envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, si la salvación no dependió de ti, sino dependió de Él, quiere decir que Él cumplirá ese propósito, que Él alcanzará. No sé cómo llegarás, vuelvo al caso de José, no sé qué atravesarás, pero Él cumplirá su propósito. Él hará lo que Dios ha determinado. Así que el propósito de Dios garantiza el bien para mí. Yo no voy a morir. Acá está mi tía que me decía esto desde pequeño. Nadie muere la víspera. Yo no voy a morir ni antes, ni voy a morir después de lo que Dios ya sabe. Pero entiendo que Dios permitirá que tal vez ese día llegue cuando yo haya cumplido el propósito. Y que Él me guiará al propósito. Entonces es lo que Dios hace en tu vida. Dios está permitiendo que cada circunstancia que pase en tu vida te lleve al propósito, lo que Él quiere. Pero entonces la pregunta es, pastor, pero usted habla de propósito y propósito y propósito y propósito. ¿Y cuál es el propósito? Porque hay propósito y propósito. ¿Y cuál es? Bueno, segundo punto, su propósito. Que seamos como Cristo. ¡Wow! Tremendo. Su propósito es que usted y yo seamos como Cristo. Pablo deja claro ese propósito en el versículo 29. ¿Por qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúcheme, lo leo despacio y espero que lo entienda, porque está hablando de usted personalmente. Voy a decírtelo personalmente. Porque Él te conoció, el que te conoció antes, también te predestinó para que tú, hombre o mujer que me estás escuchando, fueras conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, incluyendo a ti, que somos los hermanos. O sea, Él me escogió con esto. Entonces pensemos un momentico en el versículo 28 para llegar al 29. Usted ha escuchado que en Mateo el Señor Jesús dijo que Dios hace llover sobre buenos y malos y que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Quiere decir que a los buenos y a los malos le pasan cosas buenas y le pasan cosas malas. A todos nos pasan cosas buenas y a todos nos pasan cosas malas. Pero el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, pero hay una diferencia. A todos nos pasan cosas, pero solamente hay un grupo al que eso adverso o eso bueno que le pase le va a ayudar. ¿Y es a quién? A quien ama a Dios. Porque solamente el que ama a Dios quiere ser como el Hijo. El que no ama a Dios no quiere ser como el Hijo. El que ama a Dios, cuando le pasa algo malo, renegará, maldecirá, esta vida que me tocó, a mí siempre la mala y nada me sale. Y al que le sale bien dirá, yo soy muy bueno, yo soy muy pilo, soy muy inteligente, wow, cómo lo he logrado. Pero ninguno de ellos que no aman a Dios entenderá o podrá sacarle provecho de las cosas que le sucedan porque no aman a Dios. Porque solamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Wow, espere, esto es muy fuerte lo que está diciendo. Así que esta afirmación solo tiene sentido para los hijos de Dios. Solo tiene sentido en ti y en mí, que amamos a Dios. Por eso es que el mismo apóstol dice que hay cosas que son locura para el mundo, que no pueden entender. ¿Cómo así que usted está enfermo, postrado? Florecita, ¿cómo así su merced en esa enfermedad? Y glorificando a Dios. ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Uy, maldice a Dios y muérete. Porque ya no conocía, ya no entendía. Mas Job entendía y sabía que lo que estaba sucediendo venía de parte de Dios. Así que ustedes y yo, escúcheme, esto es bien importante. Fuimos escogidos, fuimos llamados para ser como Cristo. O sea que el propósito es que tú y yo podamos llegar a ser como Cristo. Ahora, en el conocimiento, porque esto me habla a mí de la soberanía de Dios, me está hablando de la grandeza de un Dios soberano.
de un Dios que no me cabe a mí en la cabeza, un Dios que yo no puedo alcanzar a comprender, pero ese Dios que no me cabe en la cabeza y ese Dios que yo no puedo comprender es el Dios que me escogió. Es el Dios que te escogió a ti, es el Dios que te apartó. Y ese Dios que te escogió, ese Dios que te apartó es omnisciente. Entonces quiere decir que claro, que Él lo sabe todo. Por eso Él sabe que tú ibas a estar en esta mañana en este lugar. Por eso Él un día te llamó y te escogió. Pero escúchame algo, esa omnisciencia, porque hay personas que la malinterpretan con respecto a la salvación y con respecto al llamado de Dios. No es que Dios de antemano sabía quién lo iba a escoger. No funciona así. Es que Dios de antemano escogió. Así que es muy diferente que Dios de antemano supiera quién lo iba a escoger a decir que de antemano Dios sabía a quién había escogido. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sientes más amado? ¿Sintiendo que fuiste tú el que escogió a Dios? ¿O sintiendo que fue Dios que a pesar de tu vida te escogió a ti? ¿Cómo nos sentimos más amados? Ahora, ¿por qué le pregunto esto? Porque viene algo que rompe otra vez con el orgullo, que el mundo no lo conoce, que tal vez el mundo, si no lo entiende, nos va a llamar a nosotros pretenciosos, nos va a llamar a nosotros orgullosos, nos va a llamar vanidosos. Es más, a muchos en este lugar y de los que nos están escuchando en las redes, les va a molestar esto que yo voy a decir, pero esto que yo les voy a decir no lo digo de mí, sino lo dice la palabra. Y es que cuando Él habla de un conocimiento de antemano, está hablando de un amor selectivo. Dios te eligió. Dios selecciona. Dios no amó a todo el mundo. Wow, esto es humillante. Porque si tú le dices al impío es que Dios no te ama como me amó a mí, pues no creo que te diga, ay, qué alegría por ti. No creo que te diga eso. Creo que se va a ofender. Es más, si yo no hubiera sido elegido, me ofendería. Pero es la verdad. Porque entonces la elección o el amor de Dios que te dio de antemano no se da porque tú seas de Icas, es porque tú eres de Icas. No. No, es porque tú eres cristiano. No, tampoco. O sea, no es por una religión, no es por una iglesia, es por Él. Ahora, que Él te colocó en Icas, que Él permite que tú tengas el título de cristiano, son cosas que vienen como consecuencia de, pero tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia, tú no eres cristiano porque te hiciste religioso. No, tú ahora eres religioso o ahora vienes a Icas porque en el amor selectivo de Dios Él te escogió. Yo no sé si usted lo entienda, pero me habla de un propósito único y específico conmigo. Y cuando hablo conmigo, o sea, lo digo conmigo es para que usted lo entienda, que usted también diga conmigo, o sea, es con cada uno de nosotros, es ese amor específico. Porque no está hablando, como ya lo dije, de la religión de la congregación, sino está hablando del amor de Dios. Dice primera de Pedro 1:17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, sin acepción de personas Él juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero todo esto que dice, hay una parte que quiero resaltar y dice, por eso conducíos con temor de Dios. Quiere decir que uno de los propósitos para el año 2026, que es llegar a ser como Cristo, que es nuestra meta, es que yo me conduzca con temor. Ahora, ¿qué es conducirse con temor? Ustedes hablaron qué significaba ser o tener una vida cristocéntrica. Bueno, una vida cristocéntrica es colocarlo a Él en el primer lugar. Y colocarlo en el primer lugar es decir, tengo reverencia por Dios y cada decisión que tome en mi vida, independientemente cuál sea esa decisión, en qué área de mi vida, en qué momento, tiene que estar guiada por Dios, porque yo no me quiero salir de la voluntad de Dios.
Entonces una decisión económica, una decisión laboral, una decisión de cambio de ciudad, una decisión sentimental, una decisión de proyecto económico, cualquier decisión tiene que ser guiada por Dios. Voy a decir algo que suena tonto, pero creo que lo puedo aplicar en este momento. Cuando nosotros estábamos con mi esposa siendo parte de una iglesia en la que nosotros trabajábamos y había un pastor titular, entonces yo tenía ganas de estrenar un carro y entonces me compré un carro nuevo y lo saqué 0 kilómetros olía rico y todo ese carro, ¿listo? Cuando nosotros, qué sé yo, 3, 4 meses después de haber comprado ese carro, obviamente yo lo saqué a crédito teniendo una deuda, es cuando Dios una noche me para y me dice, ya, acá no va más. Dios me llamó a la iglesia. Ok, voy a esto, pero voy al carro. Algo que yo dije es, yo no quiero que este carro sea una piedra de tropiezo. ¿A qué me refiero? Yo no quiero estar predicando y estar pensando, ay, la cuota del carro, no tengo la plata, ¿qué voy a hacer? No quiero eso. Entonces lo que tuve que hacer fue despojarme de eso que me gustaba mucho, venderlo y bajarme a un modelo más viejo, a un carro más sencillo. ¿Por qué? Porque entendí que primaba el propósito de Dios. Así que esa decisión que tomé en ese momento estaba guiada no por mi emoción, no por mi sentimiento, porque mi emoción y mi sentimiento, estoy estrenando carro, yo no quiero cambiarlo. Pero está guiada por el propósito de Dios. Es muy sencillo, pero lo que voy a decir es esto. ¿Cuántas veces en el temor de Dios yo digo, ok, Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Porque tal vez en lo que yo quiero, entonces pasaré por egoísta, pasaré por caprichoso, por, ¿cómo se llaman los niños teletudos? Malcriado, pasaré por malcriado, porque Dios, dame, si no me das, no te quiero. Bueno, ok, no me quieras. No pierdo yo, dirá Dios, pierdes tú. Pero tengo un propósito mayor y por eso camino en esa intimidad. Ahora, la pregunta es, bueno, y todo esto que usted acaba de decir, ¿cómo me lleva a mi nuevo año? ¿Qué es lo que voy a hacer el nuevo año? Y esto me lleva a mi último pensamiento. Fe es creer en su propósito y confiar en su voluntad. Entonces, si estamos diciendo que el año entrante queremos que sea una fe en acción, bueno, fe es creer en que Dios tiene un propósito. Ahora, es más, no lo conteste de labios para afuera, contéstelo en su corazón. Pero por favor, contestándolo en su corazón, sea muy honesto con usted mismo. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito con su vida? Porque si usted cree que Dios tiene un propósito con su vida, adelante. Pero si no, ya empezamos mal. Porque entonces usted dudará. Usted dirá, ¿será que sí? ¿Será que no? No, no. Está claro que Dios tiene un propósito con su vida. Si usted cree que Dios tiene un propósito con su vida, usted puede confiar en su voluntad. Entonces usted puede confiar que todo lo que pase en su vida será conforme a la voluntad de Dios, que Dios le llevará a bendición. A mí me impacta las personas que al inicio, porque ya los últimos no hemos hecho eso, pero al inicio cuando dictamos el curso de finanzas, a las personas las colocábamos a leer un libro. Y en ese libro hay un ejemplo, creo, no estoy seguro, pero creo que era Martín Lutero, donde decía que un día Martín Lutero se fue a hacer su misión y cuando él estaba haciendo las misiones, su casa se incendió y se quemó todo, o sea, perdió todo. Y que toda la gente cuando venía Martín Lutero, todos preocupados diciendo, no, y este señor allá sirviendo al Señor, llevando misiones, predicando la palabra, y ahorita que llegue y su casa quemada en la ruina, ¿qué va a decir este señor? Y todos estaban angustiados por eso. Y cuando llegó Martín Lutero, le dijeron, Martín Lutero, una noticia, ¿qué pasó? Su casa se quemó. Y la respuesta de Martín Lutero, bueno, tengo una cosa menos de qué preocuparme. Bueno, yo me puse en los zapatos de Martín Lutero y yo no sé qué pasaría si mi apartamento se quemara. Porque tal vez no actuaría de la misma manera. Tal vez mi pensamiento o mi reacción no sería esa. Pero entonces, ¿usted está dispuesto a confiar en la voluntad de Dios? ¿Está dispuesto a confiar en que Dios tiene lo mejor? Y entonces la forma, escúcheme porque este es el centro de la prédica. Ahora sí empezó la prédica. Este es el centro. ¿De qué forma va a asumir usted el nuevo año? Y la forma como usted asuma el nuevo año dependerá, míreme acá un momentico, de la perspectiva que usted tenga de Dios. ¿Qué perspectiva tiene usted en su vida de Dios? ¿Quién es Dios en su vida? En su vida personal, ¿quién es? Porque usted puede entrar al nuevo año, al 2026, diciendo, ¿qué
¿qué va a hacer Dios por mí? ¿Cómo Dios me va a dar el éxito? ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios va a bendecir mi trabajo? ¿Cómo Dios me va a permitir cumplir cada sueño? Puede usted entrar en esa perspectiva. O puede entrar diciendo, ¿qué está formando Dios en mí? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Cómo me lleva a madurar Dios en este nuevo año? En Él. El primer pensamiento que me va a dar Dios me lleva a entender algo. En primer lugar, que nosotros solamente pensamos en lo temporal, que nos importa muy poco lo eterno, que estamos pensando en el aquí y en el ahora. En segundo lugar, me llevará a entender que no está mi vida centrada en Dios, sino está centrada en mí. Está centrada en mi ego, en mi yo. Yo quiero, Dios. Yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú me des. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú permitas. Yo quiero que tú hagas. Yo quiero. Es mi deseo, Dios. Y cuidadito donde no me lo cumpla. Y por último, entonces mostrará que el centro de mi corazón, en el trono de mi vida, no está Cristo centrado, sino estoy yo. Con mis vanidades, con mis egoísmos, con mis cosas. El segundo pensamiento se ajusta más a entender que si siendo yo pecador, ese Dios eterno me llamó otra vez, me llamó y me apartó. Lo hizo con un propósito. Y que tal vez lo que yo haga mejor sea depender de ese propósito y no depender de lo que yo quiero. No sé si a algún padre le ha pasado acá esto. No sé si le ha pasado. Espero que sí, para que me entiendan el ejemplo. Pero no sé cuántos de ustedes como padres, tal vez en una fecha como esta, la Navidad o vísperas de un cumpleaños, su hijo o su hija le dijo, ay, yo quiero tal cosa. Y usted dentro de su mente dijo, qué tontito mi hijo. Está pidiendo algo muy pequeño comparado a lo que yo le quiero dar. Porque tal vez él está pidiendo un tren de pilas y yo le voy a dar el tren eléctrico. O me está pidiendo un carro de juguete y yo le voy a dar un carro de verdad. Estoy exagerando. Pero a lo que voy es eso, que tal vez cuando yo pido desde mi propia perspectiva, me nublo porque solamente miro desde mi deseo. Pero dejo de entender lo más grande que Dios tiene para mí. Que tal vez es mucho más grande, que tal vez es mucho más amplio y que lo que yo haga, me encantó, creo que se lo comenté una vez, pero estábamos en el grupo de emparejados finalizando el año entrante y una persona dijo que a esa persona, no sé bien cómo fue la expresión, pero algo así como que lo que le daba miedo a esa persona era estorbarle a Dios. Dijo, me da miedo que yo mismo estorbe a Dios. Mírenme acá. ¿Cuántas veces usted ha estorbado a Dios en el plan que tiene sobre su vida? ¿Cuántas veces usted ha sido el que, ay no, es que yo quiero que sea así, es que yo quiero a mi forma, y estropeamos? Así que se ajusta más a la forma porque el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A este versículo se le llama la cadena de oro. Está diciendo que predestinó, que llamó, que justificó, que glorificó. Y ahora quiero que piense esto. Usted y yo nos admiramos cuando leemos en la Biblia a Abraham. Y le dijo Dios a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y ve al lugar que te indicaré. ¡Wow! Usted ha leído cómo cuando Isaí llevó a sus hijos a la casa cuando el profeta llegó a la casa de Isaí, le presentó a sus hijos, dijo, esto no es, falta uno. Y tú dices, ¡wow! Llamó a David. Bueno, quiero decirle que el mismo llamado que hubo sobre Abraham y el mismo llamado que hubo sobre David o sobre Daniel o sobre cualquier héroe de la Biblia que usted conozca, es el mismo llamado que Dios hizo sobre tu vida. Alguna vez, yo sí lo he experimentado, pero alguna vez alguien lo ha mirado diciendo, ¿usted cristiano? ¿Alguna vez alguien lo miró así? Mirando, ¿usted? ¿En serio? Pero si yo lo conozco. Si yo sé quién es usted. Mónica Cristian, ¿en serio? Bueno, Dios me llamó. ¿Y por qué lo llamó? ¿Qué hizo de bueno? Nada. Me llamó. ¡Wow! Eso es grande. Dios nos llamó y por eso ese llamado del que tanto he hablado, ese llamado que he mencionado a lo largo de esta prédica, tiene 3 características. La primera característica, y escúcheme, la primera característica es que Dios derramó su amor sobre tu vida.
Dios te amó porque a Él le plació amarte. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Por eso el mundo no puede entender que tú digas que soy elegido, soy escogido. El amor de Dios selectivo me escogió a mí. Tremendo, es Dios. Pero el mundo no lo puede conocer. Pero no solamente derramó su amor, sino que Él te enamoró. Y ese enamoramiento hizo que tú fueras consciente de Él. Por eso tal vez hace 8 días, sí, en la prédica terminábamos diciendo: ¿cómo está tu primer amor? ¿Cómo vuelves a tu primer amor? ¿Cómo caminas en esa gracia? ¿Cómo vuelves a colocar a Dios en ese centro de tu vida, donde tú amas a Dios y sabes que no importa lo que pase, Él está contigo, Él te va a sacar adelante, Él es el Dios? Yo quisiera que usted y yo entendiéramos esto. Quisiera entenderlo yo: Dios, estoy contigo, nada me va a faltar. Escúcheme, ahora no lo digo, bueno, como usted lo entiende, mejor dicho. Pero muchas veces me angustia económicamente. Muchas veces mi esposa me ve y yo: ay, Dios mío, toca pagar, toca hacer esto, no alcanza. Y tal vez el Espíritu Santo muchas veces me dice: espere, deténgase un momentico y mire hacia atrás. ¿Cuántas veces yo he sido el proveedor? O sea, ¿confía o no confía? Pero esta naturaleza no puede dejar de dudar. Pero cuando tenemos esa comunión con Dios, estamos seguros, convencidos de que Él está con nosotros, y eso hace que nos enamoremos. Por eso es tan importante caminar en ese amor. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que Él no solamente te derramó su amor, Él no solamente te enamoró, sino que esto, y creo que es bien importante, Dios te consagró para Él mismo. ¿Y sabes qué es consagrar? Que Él te apartó. Que Dios es un Dios celoso. Que Él pagó un precio por ti. Por eso la palabra dice que Él te cuida como la niña de sus ojos. Por eso Él te quiere guardar. Dice en primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú has sido apartado por Dios. No te puedes revolcar, no puedes andar en cualquier ambiente. Dice la palabra que las malas conversaciones llegan a hacer perder las buenas costumbres, y esas malas conversaciones generalmente las voy a tener cuando me junto con alguien que me desvía de Dios, o cuando coloco mi proyecto de vida en algo que me desvía de Dios. Estoy tan ocupado en mi trabajo, estoy tan ocupado en mi universidad. ¿Es malo estudiar? No, yo anhelo que todos estudien, yo anhelo que todos los muchachos de esta iglesia sean profesionales y tengan sus títulos y ganen mucha plata. Anhelo eso. Pero más allá del estudio, más allá de un negocio, más allá de un trabajo, más allá de una relación, más allá de todo, por encima de todo, está Dios. Porque la palabra dice: ¿de qué le serviría al hombre si ganare todo el mundo y su alma se perdiere? De nada sirve. Y lo que Dios quiere es que tengamos a Él en ese sentido. Ahora, cuando Él nos llamó, entonces dice que nos justificó y que un día seremos glorificados. Que un día esta lucha que tenemos interna, porque yo la tengo, porque usted la tiene, esa lucha que tenemos con nuestra carne, es la lucha que no nos permite avanzar, pero que terminará. Y algo que no le dije al principio de este mensaje fue el título de la enseñanza. Le dije que este año vamos a hablar de una fe en acción, pero yo no le dije el título de la enseñanza. Porque el título de la enseñanza es Mi propósito 2026: ser más como Cristo. Si cada uno de nosotros pudiéramos colocar ese como el propósito, antes de la casa, antes del carro, antes del trabajo, antes del aumento, antes de lo que usted quiera. Si yo dijera: Señor, este año que empieza, quiero ser más como Cristo. Ahora usted dirá: pastor, pero yo tengo... No estoy diciendo que no tengas metas. A los chinos me las paso preguntando: ¿y cómo en la universidad? ¿Y pasó y no pasó? ¿Y cómo le fue en el semestre? ¿Y cómo le fue no sé qué? ¿Y hizo la materia? ¿Por qué? Porque obviamente queremos. ¿Cómo le fue en el trabajo? No sé qué, el sueño de la casa, el sueño del apartamento, el sueño de los hijos, los que van a tener hijos. Todos esos sueños son importantes.
Son tremendamente importantes. Pero en esos sueños yo lo que tengo que ser es responsable, ser disciplinado, ser ordenado, decir esto es lo que quiero, voy a trabajar por ello, voy a orar para que Dios bendiga el fruto de mis manos, para que todo lo que haga sea bendecido. Todo eso es importante. No estoy diciendo que no tenga sueños. Sí, claro, vamos a tener sueños porque de eso se trata también la vida. De esos pequeños sueños temporales, de esas pequeñas alegrías, de poder alcanzar un logro, de alcanzar una meta. De eso corresponde nuestra vida. Pero yo no puedo olvidar lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, cuando habló y dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, si yo dejo de buscar las añadiduras, si yo dejo de querer o pretender ayudarle a Dios, Dios, pero ¿será que sí, Señor? ¿Será que sí? No, Señor, nada. Señor, tú sabes. Confío en tu voluntad, creo en lo que tú haces. Pero mi deseo es buscarte a ti. Mi deseo es buscar tu reino, mi deseo es glorificarte a ti. Entonces podemos entender que el nuevo año, lo que le pediremos a Dios será la sabiduría para que podamos ser más como Él, y entendiendo que en la medida que seamos más como Cristo, el resto de nuestras áreas serán bendecidas. El resto de nuestras áreas caminarán en bendición. Yo, y quiero hablarlo como testimonio personal, pero no soy rico, no soy millonario, pero creo que tengo una buena vida. Pero cuando yo pienso en por qué tengo una buena vida, solo encuentro una razón o una explicación. Y esa razón o esa explicación es Dios. Decidí entregarle mi vida a Dios y Dios se ha encargado del resto. Sí, claro, los que me conocen saben que yo soy el hombre de los cuadros, que el presupuesto, que no sé qué, que sí me puedo gastar, que no me puedo gastar, que lo puedo. Sí, claro, esa es mi parte. Pero ¿sabe que de nada serviría tener 20,000 cuadros si no hay plata? Porque podría tener los cuadros, pero no tengo nada que colocar ahí. Pero ¿sabe que Dios ha sido bueno? Dios ha sido proveedor. No sé cómo le suene, perdónenme que lo diga, pero no sé cómo le suene. Pero lo dije al principio, y Dios no me permitió tener hijos. Bueno, pues es lo que yo pienso a veces. Pero a veces muchas de las canas que tengo me las han sacado muchos chinos de esta iglesia. Porque tal vez me ha permitido tener el amor de muchos de los hijos acá. De poder verlos crecer, de poderlos. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo Dios funciona. Yo tal vez tengo un pensamiento, pero Dios tiene otro. Ayer estaba en mi casa y algunos sabrán, otros no. Entonces los que no saben, queden con la curiosidad, los que saben, entonces queden callados. Pero tenía una charla con mis hijos. Ayer duramos como hasta las 12 de la noche, charlando con mis hijos. De sus sueños, de sus proyectos, de lo que quieren, de lo que van a hacer. Pastor, pero usted no tiene hijos. Imagínense, no tengo hijos y estuve hasta las 12 de la noche hablando con ellos. Porque cuando usted no le impone a Dios, sino cuando usted permite que Dios obre, Él le mostrará su gracia. Él le mostrará su bendición. Así que solamente confíe. Y yo no quiero decirle, y entonces en el 2026 se cumplirá cada uno de los sueños y peticiones que tú tienes. Y dice, no, yo no sé qué pasará el 26. Pero sí lo que te digo es que puedes colocar a Dios en el primer lugar. Que puedes colocar a Dios diciéndole a Dios, yo quiero ser más como tú, yo quiero vivir más como tú, yo quiero acoplarme más, que tú, Cristo, seas moldeado en mi vida. Y en la medida que tú seas moldeado, yo quiero el resto de cosas dejárselas así. Yo un día me solté en las manos de Dios. Y quiero decirle que el día que me solté en las manos de Dios, el día de hoy no me arrepiento. Y ha habido momentos duros, pero sabe que los momentos duros han sido tal vez por mis testarudez, por ser terco, por no escuchar la voz de Dios, por a veces tomar decisiones por fuera de su voluntad. Pero generalmente cuando caminamos en la mano de Dios, Dios bendice. Así que yo deseo que el 2026 sea de gran bendición para ustedes que están acá, si nos están escuchando en sus casas, para todos los que estén tanto en las redes como acá, que sea un año de bendición. Para ti, para tu familia, tus sueños, terminar esas carreras, sacar esos grados, encontrar esos contratos de empresas grandes, firmar escrituras de casas, firmar la escritura o la carta de propiedad de un carro, qué sé yo, todo lo que Dios va a dar. Pero que siempre, independientemente del camino que recorramos, entendamos que el destino es uno solo. Y el destino es ser más como Cristo.